Buenas noches, estimados alumnos. Estamos ya en nuestra tercera semana del módulo 19 en la sesión del día miércoles. Mi nombre es Nora Lidia Martín Barba. Como bien saben, cada semana vemos temas diferentes. Esta semana estaremos viendo el movimiento ondulatorio y trigonometría, ondas electromagnéticas. Estaremos viendo las diferentes formas de cómo se transmite la energía a través de las ondas. Se les hace una atenta invitación a seguir y utilizar de manera responsable la información. Muy bien. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Y un ejemplo, los movimientos oscilatorios son los periódicos, los que se repiten, ¿sí? Que poseen un punto de retorno, una velocidad nula y un punto de equilibrio. Por ejemplo, una bola rodando en una cavidad semiesférica. Algunos movimientos del vaivén pueden ser periódicos con puntos de retorno, pero sin un punto de equilibrio. El movimiento circular uniforme MCU es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Bien, ahí vemos algunos medios de cómo se transmite la energía, desde a través de ciertos recursos como es el petróleo, el aire, ya lo que son productos procesados como las baterías, ¿sí? Tenemos el sol también, que es uno de los recursos naturales que proporciona energía, ¿sí? Bien, ¿qué es una onda? Estaremos hablando de las partes de la onda y qué es una onda. Bueno, las ondas corresponden a una forma de transmitir energía. Para comprender mejor esta transferencia es necesario saber que hay dos formas de transmitir la energía, mediante partículas y ondas. En el caso de las partículas, la transferencia de energía se da a otro a través de la energía cinética, con el movimiento de un lugar a otro. Por ejemplo, se da al patear un balón de fútbol y anotar un gol. En este caso, la red recibirá toda esa energía que dependerá de la masa y de la velocidad del balón. Entonces, hay dos formas de transmitirse a través del movimiento que estuvimos viendo, a través de la energía cinética y a través de las ondas. A continuación veremos un pequeño video en donde veremos las partes de las ondas. Características de las ondas. Hoy veremos las características de las ondas, propiedades y elementos de las ondas. En esta es la representación de un movimiento ondulatorio. Tenemos una línea en la parte central que es la línea de equilibrio y a partir de este analizaremos algunos elementos. Primero tenemos una distancia que es la que se mide desde la línea de equilibrio hasta la parte más alta y esta distancia tiene un nombre y se le llama amplitud, ¿sí? Esta distancia. Y se mide en centímetros, metros o nanómetros. Otra distancia que se puede medir desde la línea de equilibrio a cualquier punto de la onda tiene un nombre y es la elongación. Si comparamos la amplitud y la elongación, podemos concluir que la amplitud es la mayor de las elongaciones. En otras palabras, la amplitud es la máxima elongación y ambas son distancias.
La parte más alta de la onda tiene un nombre y se le llama cresta. Y la parte más baja se le denomina valle. Los puntos donde la onda corta la línea se le llama nodos. Los puntos opuestos se le llaman antinodos. Otra característica de las ondas es la longitud de onda. Tengamos en cuenta algunos elementos que ya hemos visto. Las partes más altas se denominan crestas, las partes más bajas, valles. Y estos puntos en los cuales la onda toca la línea de equilibrio se llama nodos. Entonces, la longitud de onda es una distancia que puede ser medida de cresta a cresta, de valle a valle, y se simboliza con la letra lambda, ¿sí? Y puede ser medida de cresta a cresta, pero también puede ser medida de valle a valle y medirse en 3 nodos consecutivos. También nos da una longitud de onda. Estas longitudes se recorre un ciclo completo de la onda y puede ser de cresta a cresta, de valle a valle o toda una secuencia que corresponde a 3 nodos. La longitud de onda se simboliza con la letra lambda y sus unidades están dadas en metros por ciclos, es decir, unidades de longitud por ciclos, centímetros por ciclo, metros por ciclo, nanómetros por ciclo, es decir, una longitud por ciclos. Aquí tenemos un ejemplo de una ilustración. Podemos ver el movimiento de las olas del mar. Esta línea que estoy marcando nos señala la dirección que se llevará el movimiento de las olas. El movimiento ondulatorio, si trazamos una línea de referencia, por ejemplo, aquí, encontramos que de estas son las partes más altas de la cresta a cresta. Tenemos la longitud de onda. Observe lo que de cresta a cresta son las partes más altas. La longitud de la ola o la longitud de la onda de este movimiento, si trazamos esta línea que vendría siendo la de equilibrio, podemos notar que esta distancia que se demarca con doble flecha negra corresponde a la amplitud de la onda. Y la distancia medida desde la línea de equilibrio en la parte más alta también se puede medir desde la línea de equilibrio hacia la parte más baja. Esa sería la línea de equilibrio. La parte más baja puede notar que es el valle de la onda. Ese movimiento que se está suscitando de la parte más alta es la cresta, de cresta. Aquí tenemos un ejemplo del fenómeno natural en el cual podemos analizar las características de las ondas. Un ciclo es una oscilación completa, por ejemplo, la curva que se encuentra entre dos crestas o dos valles. Sí, ahí tenemos un ciclo y otro ciclo. Y este es una oscilación completa, pero también lo podemos entender en función de otros elementos, por ejemplo, la curva, que se encuentra entre dos crestas, como dijimos, o entre dos valles. Veamos, aquí tenemos el ciclo que es similar a esto que estamos señalando en la parte superior. Perdón. Esta curva corresponde a un ciclo o puede también tomarse en este sentido, corresponde a un ciclo. Entonces, miren, en todas las formas que tenemos para determinar lo que es un ciclo. O sea, un ciclo es una repetición. La frecuencia. La frecuencia, aquí tenemos entonces la descripción de 1, 2, 3 tipos de ciclos. Todo en lo que la onda recorre de un frente hacia otro. Y frecuencia, número de veces por segundo en el cual se realiza un ciclo.
Veamos en qué consiste esta definición realmente, como es la definición. Observen esta animación. Vamos a guiarnos por este punto de color, este óvalo de color negro, y vamos a demarcar una señalización. Aquí primero veamos ese triángulo o esa señalización roja. Cada vez que llegue a este punto será un ciclo alguno y vuelve un ciclo, 2, 3 ciclos, 4, y vamos marcando ciclos, teniendo en cuenta las crestas, pero también lo podemos considerar con los valles. Veamos, aquí van, uno, y vuelve al valle, otro ciclo, otro y otro. El número de veces por segundo en que se realiza un ciclo, a eso se le denomina frecuencia. La frecuencia se simboliza con una letra minúscula F, y sus unidades están dados por segundos. Se resuelve en uno solo, hertz. Por ciclos por segundo es hertz, en honor a la gente que desarrolló hertz. Bien, hasta ahí dejamos con las características de las ondas. Y las ondas pueden viajar a través de diferentes medios, como es el agua, como es el aire, ¿sí? Bien, como resumen, ¿cuáles son las partes de la onda? Dijimos que la cresta es la parte más alta, el valle es la parte más baja, la amplitud es la línea más larga, sí, podría decirse, o la longitud más larga desde la línea central o el punto de equilibrio hacia arriba, ¿sí? La elongación es el desplazamiento entre la posición de equilibrio y la posición en un instante determinado. La amplitud, como dijimos, es el desplazamiento máximo que experimenta un punto de una onda respecto al punto de equilibrio. Y el periodo, este no lo habíamos mencionado, tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa, y en segundos, ¿sí? Entonces, periodo, tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa. Sí, decíamos que la frecuencia es el número de repeticiones o el número de ciclos por segundo. Aquí tenemos, ¿cuál es la unidad de la frecuencia? Pues decíamos que son los hertz, en honor a la persona que descubrió esta parte. Aquí tenemos dos diagramas. El primero es bajas frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, cuando se conecta nuestro corazón para medir las frecuencias, ¿sí? Si es más lento, son frecuencias bajas, o sea, las repeticiones son más separadas, las ondas son más separadas, ¿sí? Y en frecuencias altas es más, la onda es más cercana, ¿no? Hay menos espacio entre ellas, ¿sí? Entonces, arriba son bajas frecuencias, la de abajo son altas frecuencias, ¿sí? Veremos ahora los tipos de ondas. Existen las ondas mecánicas, estas precisan un medio elástico para propagarse, ¿sí? Y puede ser el agua, algún gas, y también dependerá de la temperatura y presión para propagarse. Entonces, las ondas mecánicas son las que necesitan un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas no requieren de un medio porque se pueden propagar en el vacío. Y otro tipo de ondas son las ondas gravitacionales, ¿sí? Entonces, las ondas mecánicas requieren un medio
para propagarse. Las ondas electromagnéticas no requieren un medio y pueden propagarse en el vacío. También otro tipo de ondas son las gravitacionales. ¿Sí? Aquí tenemos definiciones y fórmulas que estaremos utilizando sobre todo en la actividad integradora 5. Tenemos la longitud de onda, también conocida con la letra lambda, es el periodo espacial y es la inversa de la frecuencia. La longitud de onda se suele representar con la letra lambda. La frecuencia, F, es la medida del número de ciclos o repeticiones en la unidad de tiempo. Si una onda se repite 10 veces por segundo, significa que tiene una frecuencia de 10 ciclos por segundo o 10 Hz. ¿Sí? Aquí tenemos esta fórmula, ya la habíamos utilizado: velocidad es igual a distancia entre tiempo, longitud de onda es igual a velocidad entre frecuencia. ¿Sí? Estas fórmulas las vamos a estar utilizando en la actividad integradora 5. ¿Sí? Bueno, entonces existe una relación entre algunos de los elementos, amplitud y la frecuencia. ¿Qué es la amplitud y la frecuencia? Bien, un sonido, ¿sí? Porque no, el sonido se propaga a través del aire y llega a nuestros oídos, ¿sí? Un sonido se caracteriza por tener dos propiedades, o sea, tiene una amplitud y una frecuencia, y ahí nos habla de ondas, ¿sí? Recuerden que la amplitud y la frecuencia son algunos elementos o conceptos relacionados con las ondas. La amplitud indica la magnitud de las variaciones de presión. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la sensación. Entonces, cuanto mayor sea la amplitud, mayor será la sensación del sonido. Y a continuación veremos rápidamente el uso del simulador, que según yo, bueno, no sé si ya lo había abierto, si no, lo abro directamente nada más permítanme, de la actividad integradora 5, porque no lo abrí. De la actividad integradora 3 y 4, estaré trabajando hoy por la noche en terminar de evaluar. Todavía me faltan algunas actividades que deben de quedar hoy. Bien, me voy a la actividad 5. Y aquí. El simulador interactivo, para quienes no lo hayan utilizado, lo vamos a ver rápidamente. Bueno, nos pide que lo pongamos aquí en oscilar, ¿sí? Y sin extremo. Aquí tenemos con un movimiento lento, un movimiento normal. Aquí lo paramos, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, unos indicadores para ajustar. Tenemos la amplitud, la frecuencia, amortiguación y tensión. Tenemos regla y cronómetro. El cronómetro, pues para medir los tiempos. La regla nos va a ayudar. Miren, esta línea punteada sería la línea de equilibrio, ¿sí? De la onda. ¿Se acuerdan que pusimos una línea central? Esta línea es la línea de equilibrio, ¿sí? Y bueno, vamos a medir desde la primer bolita en el 0 y los tiempos que vamos a estar tomando van a ser de una distancia de 5 centímetros. Sí, estos son centímetros. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Acá reiniciamos. Y esta regla podemos ponerla aquí. Decíamos que la amplitud se mide de la línea de equilibrio hacia arriba, ¿sí?
o puede ser también hacia abajo. Es la máxima, la onda más alta, pues, ¿sí? La cresta o la onda más alta. Y, por ejemplo, si yo aquí pongo una amplitud de casi un centímetro, voy a poner de 98 centímetros, ¿sí? Si yo inicio mi simulador, la onda casi me va a llegar al centímetro, ¿ven? ¿Sí? Lo voy a poner con un movimiento más lento para poder tomar los tiempos, ¿sí? Aquí lo paro, acá lo reinicio y vamos con el cronómetro. Muy importante, ¿sí? Si yo le doy eh, aquí, mi cronómetro no empieza, pero para que empiece al mismo tiempo el cronómetro y el simulador, tengo que picarle aquí esta flechita o este triangulito, lo pico y me aparece un cuadrado. Entonces, esto quiere decir que estoy listo para iniciar mi cronómetro y mi simulador al mismo tiempo, vean. ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a parar? Cuando el cronómetro, cuando mi onda llegue a los 5 centímetros. Aquí lo regreso, aquí paro, reinicio, ¿sí? Sí, porque si le doy así, el cronómetro no empieza al mismo tiempo, pero si le aprieto, aquí ya está en el modo en donde los dos van a iniciar al mismo tiempo, ¿sí? Voy a comenzar a setear o a ajustar con estos. Este es una tablita que tenemos que llenar en la actividad integradora 5. Yo ahí le cambié algunos valores. Entonces me dice que mi frecuencia, le voy a cambiar el color porque está muy, no se ve casi. Bueno, está una frecuencia de 1, una tensión alta y una amplitud de 0.3. Frecuencia 1, tensión alta y amplitud 0.3. Amortiguación no nos pide, entonces lo vamos a poner así. Frecuencia 1, tensión alta y amplitud 0.3. Entonces, amplitud lo podemos recorrer en este, deslizar o ajustar para moverlo, para acercarnos más lento. 0.3, frecuencia 1, aquí, sin amortiguación, no nos pide amortiguación, y tensión creo que era baja, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos instalado o ajustado más bien a lo que nos pide nuestra tabla. Entonces yo aquí ya tengo mi cronómetro con el cuadrado, está listo, entonces estoy listo para iniciar. ¿Cuándo me voy a parar? Cuando, o sea, tiene una amplitud muy baja de 0.3, cuando la onda llegue a la bolita verde que está en el 5. Ahí paro, ya es 4.02. Entonces me voy a mi tablita y pongo los tiempos. 4.02. ¿Sí? Y aquí me dice que, bueno, voy a tomar los tiempos y luego después nos vamos al cálculo. Sí, voy a tomar dos tiempos y lo demás podemos simular los tiempos. La siguiente dice 1 alta y 0.5. Aquí regreso a 0 en esta flechita. Detengo. Reinicio es, mi amplitud es a 0.5. Frecuencia 1 y tensión era alta. La otra le puse baja, pero era alta. Bueno, el chiste es que entendamos cómo se utiliza. Entonces aquí nos falta que, miren, si yo inicio, ¿sí? Ven que hay, tendría que, si no tuviera aquí el cuadrado, tendría yo que, fíjense,
aquí inicio y tengo que moverme a reiniciar. Entonces ya son unos segundos en los que me desplazo. Entonces, la importancia de tener aquí mi cuadrado para que el simulador empiece al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos una onda, ay, muy, punto 95, muy alta por la tensión, ¿sí? Punto 95. Entonces me voy, registro mi tiempo, 0.95. Sí, bueno, ya con esos tiempos vamos a simular que ya voy. Minerva. Gracias, Sora. Buenas noches. Ahí en la frecuencia, si le damos movimiento lento al rápido, si nos cambian el tiempo, ¿no? De movimiento Ah, lento al normal. es probable. A ver, deja. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Por el movimiento lento o normal? Pueden hacerlo con el movimiento lento. Al fin y al cabo, todo lo tienes que hacer o lento o normal. ¿Sí? Ah, ok, no importa, Sí, porque si sí, los sí. resultados son diferentes. Sí, sí son diferentes. Sí, Ok, porque el tiempo lento, pues, es menor tiempo. ¿Sí? exacto. Eh, sí, todo realízalo de un modo o de otro. Ah, ¿Vale? ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta en cuanto al uso del simulador? Ahorita vamos a llenar la tablita rápidamente. Vamos a poner los tiempos como si ya los hayamos tomado de nuestro simulador, ¿sí? ¿Y qué tenemos que calcular aquí? La velocidad y la longitud de onda. Le voy a cambiar un poquito. Ah, es que es la letra. Y aquí la letra la pongo negra. Vamos a utilizar las fórmulas que vimos. ¿Recuerdan las fórmulas que vimos? De velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿sí? Voy a llevármelas. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Qué distancia vamos a utilizar? Pues la distancia de los 5 centímetros. Siempre vamos a utilizar los 5 centímetros y lo vamos a dividir entre los tiempos que tomamos. Entonces ponemos distancia es igual a 5, ¿sí? Entonces voy a poner, la ventaja que tenemos es que en Excel pues podemos realizar el primer renglón y lo demás lo copiamos. Decimos, velocidad, primero es velocidad 5 entre mi tiempo. Y ahí yo ya lo tengo. Ya nada más, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner símbolo de pesos. ¿Para qué? Para que no se mueva, para que tome siempre la posición que me dice que es la J2, ¿sí? O sea, cuando le ponemos en la fórmula J, que sea en esa columna y en el renglón 2, ¿sí? Ya teniendo esto, lo jalo hacia abajo para que me copie la fórmula. O otra fórmula, otra manera de hacerlo es copiar y pegar hacia abajo. Copiar, control C, control V, es lo mismo, ¿no? Bien, ahí ya realizamos eh, la primera columna que es la velocidad. Ahora vamos a calcular mi longitud de onda. La longitud de onda es velocidad, o sea, lo que yo ya encontré, la velocidad de esta columna, entre la frecuencia. La frecuencia la tengo en la columna B. Entonces pongo velocidad
entre frecuencia. ¿Sí? Y bueno, ya la copio hacia abajo, control C, control V. ¿Sí? Voy a tomar captura de pantalla y lo voy a pegar en mi Word o en donde realice mi actividad. Es importante, si no lo pide, hay que ponerlo. ¿Sí? Bueno, ya que tengamos esto, vamos a responder algunas preguntas en base a estos resultados. Me pregunta, ¿la amplitud está relacionada con la tensión? Y vamos a ver de acuerdo a los diferentes resultados que tengamos. ¿La tensión está relacionada con la frecuencia? Si no, es sí, ¿por qué o no por qué? ¿Vale? Creo que hasta ahí sería parte de la actividad integradora 5. Esta unidad va a estar muy relacionada con los fenómenos que tienen que ver con el movimiento ondulatorio y la percepción de estos fenómenos con la percepción de la vista, ¿eh? De cómo percibimos la luz o por medio del oído el sonido, ¿no? Entonces, parte de estas actividades es estar un poco investigando sobre estas actividades. En algunos, ya se los había comentado, pero es importante recalcarlo, la rúbrica de actividades que nos indica, por ejemplo, si nos dice, responde esta pregunta y pon la referencia. Hay que poner la referencia tanto en esa pregunta, si es en la pregunta 6, respondemos y cuál fue mi referencia, y también en la sección de referencias, porque si nada más la ponemos en la sección de referencias, yo como evaluador, como asesor virtual, no voy a saber cuál es tu referencia de esa pregunta. Entonces, si la pregunta te lo pide, hay que agregarlo. Por ejemplo, voy a abrir la actividad integradora. Y aquí no veo ninguna que nos pida, creo que en la actividad integradora 6 sí, dice, o sea, si te dice, a ver, responde la velocidad de la onda, depende de la frecuencia, y sí, no, y porque si aquí tuviera en esta, agrega, eh, la referencia APA, pues la vamos a agregar después de la respuesta que hagamos. En esta, no. Me voy rápidamente a la actividad integradora 6. Sí, porque es importante. Si la actividad lo pide, hay que ponerlo. Mira, por ejemplo, esta. En la pregunta 1 dice todo y coloca la referencia. Entonces vas a responder el problema 1 y abajito, antes de comenzar con el problema 2, ponemos la respuesta. Supongamos que esta es la respuesta y inmediatamente después vamos a poner la referencia, ¿sí? ¿En base a qué? Y también, por ejemplo, el 3 también dice, coloca la referencia. Vamos a colocarla después de la respuesta del problema 3. Y bueno, pues también al final en la sección de referencias, ¿vale? Entonces es importante, si la rúbrica no lo pide o si la indicación no lo pide, hay que ponerlo, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Muy bien, continuamos. La frecuencia angular. Bueno, ¿qué es la frecuencia angular? La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación, ¿sí? Por ejemplo, es la velocidad de manera circular, ¿sí? O en forma de onda. El movimiento rectilíneo uniforme, pues es una línea recta, ¿no? Y lleva una velocidad constante. Aquí, cuando se habla de la frecuencia angular o de la velocidad angular,
es la velocidad, también es constante, sin embargo, es en forma de círculo o en forma de onda. ¿Sí? También lleva una velocidad constante. Sin embargo, la forma, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces, la velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación, ¿sí? Que es circular. Sabemos, bueno, para los que no saben, un círculo, que creo lo vimos en la actividad integradora 1 o en la unidad 1, que veíamos que un círculo tiene 360 grados para el plano cartesiano. Entonces aquí, si aquí iniciamos, este sería mi cero, y conforme yo voy avanzando, la medida va en grados, ¿sí? Voy avanzando 20 grados, 60 grados, hasta cerrar mi círculo completo con 360 grados, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando de rotación, movimiento de rotación, estoy hablando de eh, el movimiento circular o angular. Por eso es angular, porque se miden ángulos, ¿sí? Bien, un ejemplo, una rueda gira a 1200 RPM, ¿qué son? Son revoluciones por minuto, ¿sí? Y podemos convertirlas a revoluciones o vueltas completas por minuto, o puedo convertirlas a RPS, que son revoluciones o vueltas por segundo. Aquí nada más sería dividir. Un minuto tiene 60 segundos, entonces se puede calcular dividiendo el número de vueltas o revoluciones entre 60 y queda igual a 20 RPS. Otro ejemplo que ilustra el movimiento circular es el movimiento que ejecuta una patinadora mientras gira y recoge sus brazos, ¿sí? La fase inicial, también por ahí tenemos este concepto, las fases, ¿sí? La fase inicial es mi punto de referencia o mi cero. Veíamos en este ejercicio, aquí yo puedo determinar, como todo es, o sea, no hay una esquina como por ejemplo, en un cuadrado o en un rectángulo, yo puedo decir mi lado A, mi lado B, mi lado C, ¿sí? Tengo mi lado A, mi lado B, por ejemplo. Y aquí, en un círculo, pues, no hay una esquina, ¿no? No hay, entonces, mi punto de referencia es mi fase inicial. Si yo digo mi cero es este, la P, entonces mi fase inicial es mi cero, mi punto de referencia o mi punto de inicio, ¿sí? Que podría ser también acá, se determina, ¿no? Entonces, mi fase inicial es mi cero, ¿sí? En donde se determine el cero, el inicio, de donde yo voy a comenzar con mi medición. Entonces, podemos representar un círculo 360 grados diciendo que fase es la diferencia en grados entre un punto sobre este círculo y un punto de referencia. Una rotación de 360 grados es igual a un ciclo. Un ciclo es un círculo completo. O hablando de ondas, es desde donde inicia hasta donde termina, ¿sí? Una onda. Entonces, una rotación de 360 es equivalente a un ciclo, un círculo. Gráficamente, el valor que esta fase toma en un instante cero se le llama fase inicial. Entonces, mi punto de referencia es cero, es mi fase inicial, ¿sí? Bien, ¿recuerdan que estuvimos hablando del periodo? Bueno, el periodo lo vamos a encontrar representado por la letra T, que en inglés es time, ¿sí? Periodo se va a representar con la letra T de time. Y es el tiempo que tarda una partícula completa,
tiempo en el que una partícula realiza una oscilación completa y se mide en segundos. Entonces, el periodo se mide en segundos y es el tiempo que tarda una partícula en realizar una vuelta completa. La frecuencia decíamos que es el número de oscilaciones por segundo. Periodo y la frecuencia están directamente, inversamente relacionados, ¿sí? Frecuencia es igual a 1 entre periodo o 1 entre t y t es igual a 1 entre frecuencia. Estas son sus fórmulas. Bien, considerando todo esto que hemos visto, vamos a realizar algunos ejercicios en donde calcularemos velocidad angular, frecuencia de rotación y el tiempo que le toma a una cabina dar una buena vuelta completa. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Dice, la cabina de la gran rueda giratoria conocida como el Ojo de Londres se mueve lentamente, ¿sí? Este es un reloj, ¿sí? El Ojo de Londres. Entonces, tiene una forma circular y tiene unas cabinas con una rueda giratoria que se conoce como el Ojo de Londres. Se mueve lentamente. La rapidez de las cabinas es de 26 centímetros por segundo, ¿sí? Esta es la velocidad. Entonces, habíamos comentado la semana pasada que todo lo que fuera velocidad, ¿sí? Y distancias las íbamos a convertir o manejar en metros. Entonces, hay que convertir 26 centímetros a metros. Y la rueda tiene 135 de diámetro. Entonces, estos van a ser nuestros datos. 26 centímetros es la rapidez, 26 centímetros por segundo y el diámetro son 135. Bien, para esto ustedes me van a ayudar para que participen. ¿Qué es el radio? Inciso A, el doble del diámetro. Inciso B, la mitad del diámetro. O inciso C, el perímetro. ¿Qué es el radio? Inciso A, B o C. Voy con ustedes. Pongo de nuevo. Sí, no importa que, lo importante es que participen, que ahorita les decimos la respuesta correcta, ¿sí? ¿Qué es el radio? ¿El doble del diámetro, la mitad del diámetro o el perímetro? Vamos con las respuestas. Hay quienes dicen que es el B, hay quienes dicen que es el C, la mitad del diámetro. Bien, vamos a ver. El diámetro es de extremo a extremo, ¿sí? Este es el diámetro. El radio es la mitad, ¿sí? Entonces, este es el radio y el inciso correcto es este. Bien. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar el radio para poder calcular mi velocidad angular, ¿sí? Entonces, si el diámetro son 135, ¿cuál es el radio? ¿Sí? ¿Cuál es el valor del radio? Y el valor de la velocidad en metros. Entonces, ¿cuál es el valor del radio? Ahorita voy con ustedes. Pueden escribirlo en el chat. Recuerden que a mí me llega un listado de todos los que participan. El radio y la velocidad en metros. Voy con ustedes. Radio, 67.5 metros. Recuerden que vamos a estar trabajando en metros. Así es, María de la Luz, 67.5 metros. O centímetros son 675, no son 6.750. Si fueran 67, no, sí, 67, son 135 metros, ¿sí?
por 100 son 1350 centímetros, así es, 675, 675 centímetros, está bien, pero los vamos a manejar en metros, todo en metros, ¿sí? Entonces tenemos de velocidad son 26 centímetros, punto 26 metros, y el radio son 67.5. ¿Sí? Bueno, comenzamos el primer inciso o el punto I, me dice que hay que calcular la velocidad angular de la rueda. Bien, entonces la velocidad angular, ¿sí? Esta es la velocidad angular, es igual a B, que es la velocidad 26 entre el radio. Entonces, básicamente, pues nada más la división. Pues, creo que no hablé la calculadora. Punto 26, aquí la tengo. Tenemos velocidad es igual a punto 26 metros entre mi radio, que es 67.5. Pueden irlo calculando conmigo. Y me da un valor de 0.00385. ¿Sí? Fíjense bien lo Profesora, que... ¿es Sí, aquí donde se usan los radianes, en donde se sí. requiere Ajá, sí, por la eso operación radianes? sí, ahorita les voy a explicar. A partir del siguiente punto les voy a explicar cómo funciona esto. Aquí, cuando yo tengo muchos ceros después de mi punto, hay una forma de representar mis cantidades muy pequeñas o muy grandes que se le llama notación científica. Entonces, ¿qué es? Es recorrer mi punto hasta el primer entero. Entonces tengo 1, 2, 3. Entonces me recorro 3 puntos, ¿sí? Y esto es 0.0385 o en notación científica es 3.85 por 10 a la menos 3. ¿Esto qué quiere decir? Que me recorrí 3 puntos y es una manera de representar cantidades muy pequeñitas porque a veces tenemos, no sé, 20 ceros. Entonces podremos decir, no sé, 3.85 por 10 a la menos 21. Cuando lo vemos así, esto quiere decir que recorrimos nuestro punto 20 lugares o 20 dígitos, ¿va? Bien, hasta ahí tenemos nuestra velocidad angular. Permítanme, ahorita les explico cómo calcular. Hasta ahí no hemos utilizado los radianes. A partir del siguiente cálculo, si nada más permítanme explicarlo y si después de realizar todo este cálculo tienen alguna duda, ya me preguntan, ¿verdad? Si ustedes lo ponen en normal, punto con decimales o notación científica, mientras no se los pida la actividad, ustedes de una o de otra manera está bien, ¿vale? Bien, ahora vamos, la velocidad angular, pues básicamente fue una división. Ahora nos pide la frecuencia de rotación. Bien. Mi fórmula de velocidad angular, que esta fórmula también podemos encontrarla en los recursos de la plataforma, dice mi velocidad angular es igual a 2pi por f. Cuando yo ya vea 2pi, ¿sí? Yo ya voy a utilizar, mientras hable de radianes, ángulos o pi, yo voy a utilizar mi calculadora en radianes. La manera de ponerlo en radianes va a depender del tipo de calculadora. En este caso, fíjense, yo aquí tengo esto, aquí abajo tengo modo DEG, que es el modo normal, ¿sí? Modo lineal, y radianes, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, radianes. Bien, tengo que mi velocidad angular es igual a 2pi por f. Si yo tengo que calcular mi frecuencia, pues despejo f. F es igual a
velocidad angular, que fue la que encontré, 3.85, y el 2pi está multiplicando, lo paso dividiendo para dejar f solita. Entonces me queda W, mi velocidad angular es igual entre W o velocidad angular entre 2pi. ¿Sí? Yo ya tengo mi velocidad angular aquí en la calculadora, 0.0385. Lo tengo en modo radianes y lo voy a dividir entre 2pi, entre 2. Y si se fijan, yo aquí ya tengo el valor de pi. O sea, cuando yo ya lo pongo en radianes, va a trabajar en ángulos, con ángulos, y mi constante pi. Yo ya no tengo que sustituirla. Sabemos que pi es igual a 3.1416, pero si yo le pongo pi, ya ahí me lo va a dar. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en modo radianes, ¿sí? Entonces tenemos ahí la velocidad angular, que fue la que calculé, entre 2pi, ¿sí? Le doy igual y ya me da 0.00613. Lo escribo aquí, ¿sí? Otra forma de representarlo, como les había dicho, hay que recorrer mi punto hasta el primer entero. Mi primer entero es el 6. 1, 2, 3, 4. Me recorro 6.13 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Qué es esto? 1, 2, 3, 4 dígitos hacia la derecha. Entonces pongo 6.13 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ahí ya tenemos la frecuencia de rotación. Ya encontramos este punto, encontramos este. Ahora nos pide el tiempo que le toma a una cabina dar una vuelta completa, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la frecuencia, la podemos representar en, aquí tenemos 6.13 por 10 a la menos 4 vueltas por segundo. Y bueno, si lo queremos representar en vueltas por minuto, está de segundos, se multiplica por 60 y ya tenemos 0.0, o sea, la cantidad que teníamos, si yo la multiplico por, bueno, lo pongo de nuevo, que aquí ya le moví, 0.00613 por 60, lo tenía en segundos, lo voy a convertir a minutos, me da 0.3678. Estamos en minutos y si lo quiero calcular o convertir a horas, pues lo multiplico por 60. Es diferentes formas de representarlo en la unidad de tiempo, segundos, minutos o horas, ¿sí? Ahí ya tengo 0.3678 por 60, me da 2.2. 2.21. Ah, es que me faltó un 0. 0.0368. 0.0368 por 60 para convertirlo a horas, ¿sí? Entonces, la frecuencia de rotación es 2.21 horas, ¿sí? O 2.2 vueltas en una hora. Fíjense qué grande está la circunferencia, ¿sí? Ahora voy a calcular. Bien, tenemos que el periodo es igual a 1 entre f, ¿sí? Entonces tenemos 1 entre la frecuencia, 1 entre 2.2,
esto me da 0.454, ¿sí? Vueltas por hora. Si yo lo quiero convertir a minutos, lo multiplico por 60. O sea, estaba en horas y lo multiplico por 60 para convertirlo a minutos, ¿no? Entonces, nada más esa es la manera de representar, o sea, da una vuelta completa en 27 minutos, ¿sí? O 0.45 vueltas por hora, o sea, casi la mitad. Si se fijan, casi, bueno, son casi la mitad de una vuelta completa en 30 segundos, ¿sí? 0.45 vueltas, casi una vuelta completa, o sea, media vuelta, o más bien una vuelta en 0.45, así es. La manera de representarlos, una vuelta completa en casi media hora, la mitad, ¿no? O en 27 minutos, 11 segundos, ¿va? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, del ejercicio que hicimos? Vean, la forma de utilizar radianes, pues va a depender del tipo de calculadora, pero en este caso, si utilizan la web 2.0, DEC es modo normal, radianes es, Débora, Buenas noches, asesora. dígame. Buenas noches, compañero. Asesora, yo todavía estoy revisando todos los recursos por cuestiones de trabajo. He estado muy saturada, Ujú, pero estoy tratando de entenderle a estas actividades de esta semana. Me apoyo mucho en el libro de Paul E. Stephens, ujú. y que me ha servido muchísimo. De hecho, lo referencié. Pero este ejercicio creo que le tengo que poner mucho interés porque ahorita, por ejemplo, las conversiones parece que se me están dificultando. Así que probablemente tenga dudas y le voy a molestar en el mensajero. Sí, claro que sí, por favor. correo o mensajero, Sí, ahí tratamos de responder, ¿vale? muchas gracias. Sí, muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, les deseo que tengan excelente noche. Igual, sé que la mayoría pues trabaja y algunos a lo mejor apenas estamos comenzando a responder